Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza donde desmenuzamos los dramas, los romances y las sorpresas del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, un tema que ha estado incendiando las redes. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones, rumores y explosiones que rodean a nuestra querida Hande Erupar Rafael. Y es que, como saben, Hande es una de las actrices mundiales queridas y seguidas, no su superíndice 3 lo en Turquía, sino en todo el mundo. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un icono, y por supuesto, todo lo que hace, dice o deja de decir es objeto de análisis exhaustivo. Y últimamente, las cosas se han puesto bastante interesantes en el universo Erupar Rafael. Revelaciones inesperadas, rumores que vuelan como superíndice 3 Lbora y reacciones que nos han dejado a todos con la boca abierta. Asu que prepun rense una taza de tu copyright, porque vamos a desentrar más menos a todo este embrollo. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por AQ, o si simplemente se les ha olvidado, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque AQ siempre encontrarán en las últimas noticias, los mejores análisis y por supuesto, el chisme ese sabroso del mundo del espectáculo turco. Suscribirse es gratis y nos ayuda un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos al meollo del asunto. Como saben, Hande Erupar Rafael ha estado en el ojo del huracán por diversas razones. Desde su relación superíndice 3N con Hakan Sabank, que ha generado tanto amor como controversia, hasta su participación superíndice 3N en nuevos proyectos que prometen romper RU copyright cords de audiencia. La vida de Hande es una constante telenovela. Pero en las últimas semanas, unas revelaciones en particular han causado un revuelo importante, desatando una ola de reacciones y hasta explosiones. Empecemos por la relación superíndice 3N con Hakan Sabank. Desde que se confirmó superíndice 3 su noviazgo, los fanáticos han estado divididos. Algunos adoran ver a Hande feliz y enamorada, apoyando incondicionalmente su elección superíndice 3N. Otros, en cambio, no están tan convencidos. Critican la diferencia de edad, el estilo de vida de Hakan o simplemente no ven la química entre ellos. Y por supuesto, las redes sociales se han convertido en el campo de batalla de estas opiniones encontradas. Para entender completamente esta división superíndice 3N entre los fans, es necesario ahondar un poco en los antecedentes de ambos. Hande Erupar Rafael, como ya sabemos, es una actriz hecha a sí misma. Comenzó superíndice 3 su carrera desde muy joven, trabajando duro para alcanzar el estrellato. Su imagen pública siempre ha sido la de una mujer trabajadora, cercana a sus fans y comprometida con causas sociales. Esta imagen ha calado hondo entre sus seguidores, quienes la ven como un ejemplo a seguir. Por otro lado, Hakan Sabank pertenece a una de las familias ricas y poderosas de Turquía. Su estilo de vida es sinónimo de lujo y exclusividad. Aunque Hakan también copyright tiene sus propios negocios y proyectos, su imagen pública está inevitablemente ligada a su apellido y a la fortuna familiar. Esta diferencia de trasfondo es precisamente lo que genera controversia entre los fans de Hande. Algunos temen que Hakan no comprenda la humildad y el esfuerzo que caracterizan a Hande, y que su relación superíndice 3N es tu copyright destinada al fracaso. Además, no podemos ignorar el factor de los shippers. Como saben, en el mundo de las series turcas, los fans suelen emparejar a sus actores favoritos en la vida real, creando verdaderas legiones de seguidores que sueñan con verlos juntos. En el caso de Hande, muchos fans la asociaban románticamente con sus excompañeros de reparto, especialmente con Kerem Bürsin, con quien protagonizó superíndice 3 la exitosísima serie Senkalkam. La química entre Hande y Kerem era innegable en la pantalla, y muchos fans creyeron que su amor se había traspasado a la vida real. La confirmación superíndice 3N de la relación superíndice 3N de Hande con Hakan Sabank supuso un duro golpe para estos shippers, quienes se sintieron traicionados y decepcionados. Esto explica, en parte, el rechazo que algunos fans sienten hacia Hakan. Pero volviendo a las revelaciones que encendieron la chispa. Estas revelaciones que realmente encendieron la chispa fueron unas declaraciones hechas por una supuesta fuente cercana a la pareja. Esta persona, cuyo nombre permanece en el anonimato, filtró superíndice 3 información superíndice 3N sobre supuestas tensiones en la relación superíndice 3N.
causadas por los compromisos profesionales de Ande y el estilo de vida social de Akan. Según esta fuente, Ande se siente abrumada por la presión superíndice 3N medio tica y por la constante vigilancia de los paparazzi, mientras que Akan, aparentemente, no estuvo dispuesto a renunciar a sus salidas nocturnas y a su círculo de amigos. Estas declaraciones, como era de esperar, se viralizaron rápidamente. Los medios turcos e internacionales se hicieron eco de la noticia, y los fanáticos de Ande se dividieron a UNMUDS. Algunos creyeron a pies juntillas la información superíndice 3N, argumentando que siempre habían sospechado que la relación superíndice 3N no era tan idílica como parecua. Otros, en cambio, defendieron a Ande y a Akan, acusando a los medios de difamación superíndice 3N y de inventar rumores para generar controversia. La credibilidad de esta fuente cercana es, por supuesto, uno de los puntos clave de todo este embrollo. En el mundo del espectáculo, es común que personas cercanas a los famosos filtren información superíndice 3N a los medios a cambio de dinero o de un momento de fama. Sin embargo, la veracidad de estas informaciones suele ser cuestionable, ya que a menudo están motivadas por intereses personales o por el deseo de generar controversia. En este caso, la identidad a un superíndice 3 nima de la fuente cercana hace a UNMUDS difícil determinar si sus declaraciones son ciertas o no. Algunos especulan que esta persona podría ser un ex empleado de Ande o de Akan, un amigo despechado o incluso un periodista disfrazado. Sea quien sea la fuente cercana, lo cierto es que sus declaraciones lograron sembrar la duda entre los fans de Ande. Muchos comenzaron a analizar minuciosamente cada una de las apariciones públicas de la pareja, buscándose un más menos sales de que su relación superíndice 3N no era tan perfecta como pretendían. Se escudriñaron sus gestos, sus miradas, sus palabras, todo era analizado bajo la lupa de la sospecha. Pero lo más interesante de todo esto fue la reacción superíndice 3N de Ande Eru Rafael. Y aquí es donde llegamos a la explosión del título. Ande, que suele ser bastante discreta con su vida personal, esta vez no se quedó superíndice 3 callada. Atrabu Copyright S de sus redes sociales, publicó superíndice 3 un mensaje contundente y directo, en el que negaba rotundamente las acusaciones y pedía respeto para su vida privada. En su mensaje, Ande afirmaba que las declaraciones de la supuesta fuente cercana eran falsas y malintencionadas. Negaba que existieran tensiones en su relación superíndice 3N con Akan, y aseguraba que ambos estaban muy felices y enamorados. También Copyright N criticaba a los medios por difundir rumores sin verificar la información superíndice 3N, y por invadir su privacidad de manera constante. El mensaje de Ande causó superíndice 3 un gran impacto. Sus fanáticos la apoyaron masivamente elogiando su valentía y su honestidad. Muchos famosos también Copyright N se solidarizaron con ella, denunciando la presión superíndice 3N medio tica a la que N sometidos los personajes públicos. Pero por supuesto también Copyright N hubo críticas. Algunos acusaron a Ande de ser demasiado sensible y de no saber lidiar con la fama. Otros cuestionaron la veracidad de su mensaje, argumentando que podría estar intentando ocultar la verdad. La reacción superíndice 3N de Ande fue, sin duda, un movimiento arriesgado. Al romper su silencio y enfrentarse directamente a los rumores, se expuso a un mayor escrutinio público. Sin embargo, su valentía fue aplaudida por muchos, quienes la vieron como un ejemplo de empoderamiento femenino y de defensa de la privacidad. Al mismo tiempo, su mensaje sirvió superíndice 3 para generar un debate sobre la responsabilidad de los medios a la hora de informar sobre la vida de los famosos. Pero la explosión de Ande no se limitó superíndice 3 a su mensaje en redes sociales. Duas después Copyright S, durante una entrevista en la alfombra roja de un evento, Ande fue interrogada directamente sobre el tema. Y su respuesta fue a UNMUDS contundente. Con una mirada firme y una voz clara, Ande reiteró superíndice 3 su postura, negando los rumores y defendiendo su relación superíndice 3N con Akan. Además aprovechó superíndice 3 la ocasión superíndice 3N para enviar un mensaje a los medios, pidió Copyright dándoles que sean responsables con la información superíndice 3N que publican y que respeten la privacidad de las personas. Esta reacción superíndice 3N de Ande ha sido ampliamente aplaudida por muchos. Consideran que es importante que las figuras públicas se pronuncien contra la difamación superíndice 3N y la invasión de la privacidad. Creen que Ande ha sentado un precedente al alzar la voz y defender su verdad. Pero la historia no termina aún.
Después copyright S de la explosión de Ande, la supuesta fuente cercana, volvió superíndice 3 a aparecer, publicando nuevas declaraciones en las que afirmaba que Ande estaba mintiendo y que la relación superíndice 3N con Akan estaba en crisis. Además esta persona filtró superíndice 3 supuestos detalles sobre discusiones entre la pareja y sobre los celos de Ande por las amigas de Akan. Estas nuevas declaraciones volvieron a encender la polu copyright Mika, generando aún debates y especulaciones. Algunos creyeron a la fuente cercana, argumentando que Ande estaba intentando salvar las apariencias. Otros, en cambio, defendieron a Ande acusando a la fuente cercana de ser un mentiroso o una mentirosa con malas intenciones. La persistencia de la fuente cercana, a pesar de la negación superíndice 3N de Ande, solo sirvió superíndice 3 para alimentar a UNMU, es la teoría de la conspiración superíndice 3N. Algunos comenzaron a sospechar que detrás de esta campau más menos a de difamación superíndice 3N podría haber intereses ocultos, como la envidia profesional o el deseo de perjudicar la imagen de Ande. Incluso se especuló superíndice 3 con la posibilidad de que la fuente cercana estuviera siendo financiada por algún competidor de Ande o de Akan. Ante esta nueva ola de rumores, Ande optó superíndice 3 por el silencio. No volvió superíndice 3 a pronunciarse sobre el tema, ni en redes sociales ni en entrevistas. Esta actitud ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que Ande se ha cansado de la polu copyright Mika y que prefiere mantenerse al margen. Otros piensan que Ande estuvo esperando el momento oportuno para dar su versión superíndice 3N de los hechos. Y otros, muy maliciosos, sugieren que el silencio de Ande es una confirmación superíndice 3N tu, cita de que la relación superíndice 3N con Akan estuvo en problemas. El silencio de Ande, lejos de apaciguar los rumores, sirvió superíndice 3 para darles a UNMU ese fuerza. La falta de una respuesta oficial permitió superíndice 3 que las especulaciones se multiplicaran, alimentando la imaginación superíndice 3N de los fans y de los medios. Algunos llegaron a afirmar que Ande y Akan ya habían terminado su relación superíndice 3N en secreto, pero que estaban intentando mantenerlo en secreto para evitar dañar sus respectivas carreras. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la explosión de Ande Eru Párrafo ha generado un debate muy interesante sobre la relación superíndice 3N entre los famosos y los medios, sobre la privacidad y la difamación superíndice 3N, y sobre la responsabilidad de los periodistas a la hora de publicar información superíndice 3N sobre la vida personal de las personas. Y Moore se halló del drama sentimental. También copyright N hay que mencionar los proyectos profesionales de Ande, que también copyright N han sido objeto de debate y expectativa. Su nueva serie, que promete ser uno con diéresis copyright sito arrollador, ha generado muchísima expectación superíndice 3N. Los fanáticos estuvieron ansiosos por verla en un nuevo papel, y los trailers y adelantos han alimentado a UNMU su curiosidad. La nueva serie de Ande representa un nuevo desafío en su carrera. Después copyright S de haber protagonizado varias comedias románticas, ahora se adentra en un copyright nero mood de ese dramático y complejo. Este cambio de registro ha generado mucha expectación superíndice 3N entre sus fans, quienes esperan verla demostrar su versatilidad como actriz. Los trailers y adelantos han revelado que Ande interpreta a un personaje con una fuerte carga emocional, lo que ha despertado a UNMU es el interu copyright S del público. Pero como siempre también copyright N hay críticas. Algunos cuestionan la elección superíndice 3N del proyecto, argumentando que no es lo suficientemente ambicioso para una actriz de su talla. Otros critican su actuación superíndice 3N en los avances, diciendo que no logra transmitir la emoción superíndice 3N necesaria. Pero en general, la mayoría de los fanáticos confían en el talento de Ande y estuvieron seguros de que la serie serú, nun granu con diéresis copyright sito. En resumen, la vida de Ande Eru Párrafo sigue siendo una constante montaña rusa de emociones. Desde su relación superíndice 3N con Akan Sabanka hasta sus proyectos profesionales, todo lo que hace es objeto de análisis y debate. Y aunque la explosión que analizamos hoy ha generado mucha controversia, también copyright N ha puesto de manifiesto la fortaleza y la valentua de Ande a la hora de defender su verdad. La pregunta que queda en el aire es, ¿CU superíndice 3 mo continuaru esta telenovela en la vida real? Ande y Akan superaru N los obstáculos y demostraru N que su amor es verdadero. O los rumores acabaru N por confirmarse y su relación superíndice 3N llegará a su fin.
Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del drama que rodea a Anderu Parrafoel. Hemos visto CEU Superíndice 3 Mo. Unas revelaciones inesperadas desataron una ola de reacciones. CEU Superíndice 3 Mo Ande se defendió Superíndice 3 con uñas y dientes, y CEU Superíndice 3 Mo los fanáticos se dividieron entre el apoyo y la crítica. Pero antes de despedirme, quiero agradecerles por haber estado aquí conmigo hoy. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora, me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la reacción Superíndice 3N de Anderu Parrafoel? ¿Creen que hizo bien en defenderse o que debería haber permanecido en silencio? ¿Confían en la veracidad de los rumores sobre su relación Superíndice 3N con Hakan Saban? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, du copyright gemme un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright sean fanáticos de Anderu Parrafoel. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis y nos ayuda un montón Superíndice 3N a seguir creciendo y a traerles ese contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. No se olviden de estar atentos a nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad. Adiós Superíndice 3S.